fue un programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Programa de Ingrumá TV, Severio Sucio. Este programa puede ser visto por toda la familia. Ingrumá TV, Severio Sucio. Muy buenos días, estamos una vez más en nuestro programa Unidos por el Evangelio. En el día de hoy vamos, con la ayuda de Dios, a hablar de un tema de suma importancia. Como bien lo dijimos en el programa pasado, cuando hablábamos del Evangelio, en la segunda sección de estos programas que estamos hablando acerca del Evangelio, hablamos acerca de la mala noticia. Y pues quedó la pregunta y quedó como comenzamos a hablar del tema acerca de lo que es la ira de Dios. Y pues ese es el tema que con la ayuda de Dios hoy vamos a tratar, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Realmente está airado Dios todo el tiempo? ¿Es Dios un Señor que está ya sentado en un trono, enojado, siempre bravo con la humanidad? Todas son preguntas que surgen y que la gente tiene acerca de Dios cuando se habla de la ira de Dios. Todas son cosas que la gente se puede preguntar. Hoy en la compañía de nuestro compañero Mario Castro. Un saludo, Mario, para usted, para toda la teleaudiencia. Un saludo para todos los que nos ven. También contándoles que nuestro compañero John Bonet no nos está acompañando debido a que tuvo que acudir a Cartagena también al servicio de la obra, pero próximamente estará de nuevo con nosotros. Y sí, así es, veíamos en el programa pasado que primero vimos el Evangelio, ¿cierto? Después la mala noticia, la buena noticia, y alcanzamos a leer un pasaje de Romanos que habla sobre la ira de Dios. Está en el primer capítulo de Romanos, a partir del versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos que aquí este capítulo de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra la culpabilidad del hombre, la rebeldía del hombre, la iniquidad del ser humano en cuanto a Dios. Nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vemos que la ira de Dios, que no es más que el enojo de Dios, como decía mi compañero, no es que Dios está en un trono y juzgando y entonces pecamos, nos va a tirar un rayo encima, como a veces muchas personas creen que nos pasan cosas porque Dios nos está castigando, porque Dios está irado contra nosotros y entonces nos va a mandar un accidente o nos va a mandar unas cosas. Existe pues de pronto la disciplina de parte de Dios, pero no tiene nada que ver con su ira. Su ira más es el enojo, ¿cierto? Es el enojo de Dios contra toda impiedad, contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la oposición a la verdad que Dios nos ha revelado. Acá dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y esa palabra revela, que es apocaliptus o apocaluptus, de la misma palabra que se usa para el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Es una revelación, o sea, Dios se nos ha mostrado, ¿cierto? Dios nos ha dado a entender que Él está enojado contra nosotros. ¿A causa de qué? De nuestra rebeldía, de nuestra iniquidad, de nuestra desobediencia. Y dice que esa ira de Dios, ¿cómo la podríamos explicar? ¿Con qué la podríamos comparar? ¿Será que se puede comparar con la ira del hombre, del ser humano?
No, sería imposible compararla con la ira del hombre, porque el hombre, de por sí nosotros somos corruptos, ¿cierto? Y nosotros cuando nos airamos nos descontrolamos. Pero la ira de Dios es muy diferente, ¿cierto? Porque primeramente Dios es un ser justo. Él es justo y Él a base de su justicia, obviamente, está irado con nosotros. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero no es un Dios que nos va simplemente a mandar un castigo, sino que Él nos muestra, ¿cierto? Él se revela que nosotros hemos pecado, que nosotros nos hemos alejado de su soberanía, de su voluntad para nosotros, y en muchos casos, como dice acá, lo cambiamos a Dios por imágenes de dioses falsos, cuadrúpedos, dice ahí, de cosas invisibles. Pero vemos que a pesar de todo eso, ¿cierto? Dios nos ha revelado también su misericordia. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de este programa, qué es la ira de Dios, cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado, cuáles son sus consecuencias también, y también cómo podemos nosotros entrar, ¿cierto? Salir de su ira y entrar en su misericordia, en su amor, en su perdón. Sí, podemos decir entonces que la ira de Dios no es una ira o no es una pasión descontrolada como la del ser humano. Cuando nosotros escuchamos o hablamos de ira, siempre se nos viene a la mente la ira del hombre, la ira del ser humano. Pensamos en aquellos hombres dictadores, pensamos en asesinos, pensamos en personas que están airadas, cuya ira controla al hombre. No es así con Dios. Con Dios es algo muy diferente, no es una pasión descontrolada, es decir, Dios tiene dominio propio. Dios tiene dominio propio. La ira controla al hombre. Se escucha mucho la expresión, ese hombre se llenó de ira y mató a su esposa, o cierta persona llena de ira cometió tal atrocidad, tal locura. ¿Por qué? Porque la ira controló a esa persona. Así como somos, como seres humanos, podemos ser llenos de tristeza, de angustia, y esa angustia, esa tristeza puede controlar muchas cosas en nuestra vida, así como una persona cuando está llena de alegría, de emoción, también puede hacer muchas cosas en el emocionalismo porque está lleno, está controlado por eso. Asimismo también la ira, el enojo o el aborrecimiento, que es lo que significa la palabra ira, controla al ser humano, pero no es así con Dios. Si la ira de Dios controlara a Dios, ya no sería Dios. Exacto. Si algo controlara a Dios, ya no sería Dios, sino que el Dios sería la ira. Entonces la ira de Dios es una ira santa, que no tiene nada que ver con la ira del hombre. Es un ejercicio perfecto de su voluntad. Como mencionaba Mario, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea al hombre para su gloria, pero el hombre no le glorificó. Dice el texto de Romanos, que es como el texto clave que estamos usando en este momento: el hombre no le glorificó, sino que se glorificó a sí mismo y dio gloria a las imágenes, dio gloria a la creación antes que dar gloria al Creador. Ahí es donde se revela, se manifiesta la ira de Dios para con los hombres. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? Pues los que han estudiado, que han leído el Antiguo Testamento, pues pueden ver muchos ejemplos de la manifestación o de la revelación de la ira de Dios. Primero, cuando Satanás y sus ángeles se rebelan contra Dios, dice la palabra de Dios que Dios los expulsó del cielo, que creó un infierno para Satanás y sus ángeles y todos los que iban a seguir el mismo camino, no solamente para ellos. Entonces uno ve ejemplos como el diluvio. El ser humano se había alejado totalmente de Dios,
No habían pasado 5 capítulos y ya el ser humano estaba totalmente alejado de Dios, en rebeldía contra Dios, en un desorden moral y pecaminoso terrible. Y Dios revela su ira por medio del diluvio, en la rebelión del pueblo de Israel. Tenemos el ejemplo de Coré y su grupo cuando la tierra se abre y caen vivos al Seol, una manifestación, un ejemplo de la manifestación de la ira de Dios. No sé qué otro ejemplo podemos ver en el Antiguo Testamento de la manifestación o la revelación de la ira de Dios. No, pues de hecho hay muchos ejemplos, podríamos quedarnos acá dando muchos ejemplos. De hecho, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ahí es una manifestación de la ira de Dios. O sea, todo acto tiene una consecuencia. Y obviamente en los seres humanos tenemos como consecuencia que tenemos a un Dios que se airó por alguna razón, ¿cierto? Y ya explicamos que no se trata pues de un ser autoritario que está en un trono castigando a todos los seres humanos, sino que simplemente Él se ha enojado por algo, ¿cierto? Es como cuando nosotros compramos un aparato electrónico, ¿cierto? Y lo recibimos y resulta que ahí tiene un manual donde llegamos y miramos cómo se debe manejar, cómo se debe prender, cómo se debe conectar. Resulta que nosotros hacemos caso omiso a ese manual y hacemos todo lo contrario de lo que nos dice el manual y obviamente el aparato va a empezar a funcionar mal o se va a dañar. Y entonces, ¿con qué cara vamos a reclamarle al vendedor? Vea, es que usted me vendió algo malo. Obviamente ese vendedor, ¿qué? Se va a enojar. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones del manual que el vendedor nos mostró. El fabricante nos muestra cómo debemos utilizar cada producto, y así mismo es lo que sucedió con nosotros. Dice que el versículo de Romanos que leemos ahora decía que se revela contra toda iniquidad de los hombres. ¿Por qué? Amaron más otras cosas que a Dios mismo. Amaron más la iniquidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice ahí? La impiedad. ¿Y qué es iniquidad e impiedad? Es literalmente maldad. ¿Y qué es maldad? ¿Cierto? Podemos decir que maldad es simplemente ¿qué? La ausencia de Dios en el hombre. Alejarse de Dios significa maldad, porque lo malo y lo bueno nos lo enseña Dios mismo. Dios dice que matar es malo. Si no lo dijera Dios, de pronto nadie sabría que es algo malo. Es exactamente eso. Eso es maldad, la ausencia de Dios, y Dios nos ha dejado, ¿cierto?, unos parámetros de qué es lo bueno y lo malo. Yo voy a leer un pasaje en Salmos, capítulo 14, que dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. A Jehová no lo invocan. Dice que todos se han corrompido y que todos hacen obras abominables. Y cuando dice eso, se refiere literalmente a todos, porque es cierto, todos en algún momento nos rebelamos contra Dios. Vemos que desde chiquitos nos escondíamos para hacer lo malo. Y así son los niños hoy en día, y todas las generaciones sucede exactamente lo mismo. Todos nos desviamos, todos nos descarriamos, todos sabíamos lo que era malo desde pequeñitos. Dice la Escritura que incluso hay una ley de la conciencia que nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Uno ve niños muy pequeñitos que no se les ha enseñado a mentir, a hacer cosas malas, y sin embargo ya lo tienen en su naturaleza. Entonces todos nos hemos desviado, y dice el versículo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Todos los que hacen maldad. ¿Es por qué? Por falta de discernimiento. Por eso decíamos ahora que Dios se rebeló contra toda iniquidad de los hombres que con injusticia detienen la verdad de Dios. Hay una verdad de Dios, ¿cierto?, que está establecida, que está revelada. Él se nos mostró esa verdad, y nosotros ¿qué? Hemos hecho lo opuesto en muchos casos. Y entonces por eso se desató ¿qué? La ira de Dios, su enojo, debido a ¿qué? Y a causa de nuestra rebelión, nuestra iniquidad, porque todos nos hemos desviado. Más adelante vamos a ver un poco más al respecto de entonces cuál es la solución, ¿cierto? Y qué es lo que debemos hacer al respecto ahora que todos nos desviamos y la ira de Dios se ha revelado hacia toda iniquidad. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, de gracia, pero eso no anula de que Dios también es un Dios justo, un Dios santo,
Soy un Dios de ira. De hecho, la palabra del Señor dice que Él está irado todo el tiempo contra el pecador. La ira es una manifestación de la justicia de Dios. Dios, siendo un Dios justo, su justicia se manifiesta en su ira. Romanos capítulo 5, leer este pasaje, Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira es la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzga muchas cosas en esta tierra, aunque no todo va a ser juzgado en esta tierra. Hay personas que son malas, donde la maldad está manifiesta en esa persona, corruptos, asesinos, estafadores, que tienen muchas cosas malas, pero en vez de ser castigados, en vez de recibir como ese juicio por las acciones de su vida, uno ve que lo contrario, que progresan, que prosperan. Entonces pensamos, Dios es justo, porque al pobre, al bueno lo castiga, y porque al rico y al que hace lo malo, a ese no lo castiga. Entonces este versículo nos dice algo muy interesante. Dice que por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Es decir, cada que practicamos la maldad, como mencionaba Mario, cada que practicamos la maldad, cada que usted hace eso que en su corazón sabe que es malo y sigue cayendo en lo mismo y pecando, usted está ahorrando, usted está guardando en la cuenta de ahorros, dice que atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Para el día del juicio. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será eso? Pues seguramente tendremos en algún programa más adelante un programa amplio hablando de la manifestación de la ira de Dios en el futuro, o del juicio venidero. Sí. Entonces todos tenemos que morir algún día, y cada que una persona muere es demostración de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, entró la muerte a todos los hombres, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Entonces, en el día del juicio venidero, todo el que haya atesorado, guardando, se va a revelar la ira de Dios contra esa persona. Y no va a ser solamente en la muerte física, sino en la muerte espiritual, en el infierno, en aquel lugar que Dios creó para todos los que practican iniquidad, donde se manifestará la ira de Dios. El versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces va a haber inmortalidad, vida eterna para todos los que buscan el bien. Y buscar el bien significa buscar al Señor Jesucristo. Pero ira y enojo para los que son contenciosos y desobedecen. Entonces vemos aquí que no todo está perdido. Aunque estamos hablando de la mala noticia, el programa pasado hablamos de la culpabilidad del hombre y ahora hablamos de la ira de Dios. Vemos la manifestación del Señor Jesucristo. Vemos que en medio de la oscuridad aparece la luz, la esperanza del Señor Jesucristo. Alguien decía que para ver la pureza de un diamante
se coloca un trapo negro, un tendido negro bien oscuro, y al colocar el diamante ahí se ve la calidad y la pureza del diamante. En medio de este contexto tan oscuro de lo que es el hombre, de la pecaminosidad del hombre, de la caída del hombre, de la culpabilidad del hombre, de la justicia de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, en medio de todo esto vemos que hay vida eterna a los que buscan al Señor Jesucristo. Así es, ese es el propósito principal del Evangelio, es la vida eterna, es la buena noticia, ¿cierto? Y leíamos ahora que por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios, justo juicio. Pero atesoramos ira, ¿por qué? Por un corazón no arrepentido. Y también hablábamos algo que tiene que ver con la obediencia, y de pronto siempre nosotros pensamos, bueno, sí, eso suena muy bonito, pero es que yo no soy capaz, porque en algún momento a todos nos puede pasar eso, y a nosotros nos pasó, sí, yo sé que esto es malo, yo sé que esto es pecado, pero es que yo no soy capaz de dejar aquello, de dejar de hacer esto, es que esto es muy rico, esto tal cosa y tal otra. En realidad esos son más que engaños, pero pues ese no es el tema. Pero hay un punto clave, ¿cierto? En cuanto a lo que usted mencionó ahora del Señor Jesucristo. Y el punto clave es precisamente que Dios nos proporciona el rescate, nos proporciona la solución, y Él mismo satisface su propia ira a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vemos que nosotros, como creyentes, ¿cierto?, tenemos una condición, que es la de creer en el Señor Jesucristo, en creer en su sacrificio, perdón. Quiero leer el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 36, y encontramos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya en este nuevo pacto, ¿cierto?, los que están ahora en el tiempo de la gracia del Evangelio, vemos que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, lo que hablamos ahora. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer. Acá tenemos nosotros una responsabilidad propia, ¿cierto?, que se ejecuta, y es el rehusar creer en el Hijo de Dios. Es muy sencillo. El que rehúsa creer, obviamente la ira de Dios está sobre él. No tiene ninguna posibilidad, ¿cierto?, de que Dios tenga misericordia de él, porque la misericordia ya se manifestó. Qué amor más grande que que el que dio su vida por sus amigos, la muerte de su propio Hijo por el pecador, el que no cometió pecado por los pecadores que somos nosotros. Entonces esa ira de Dios se satisface, se justifica, ¿cierto?, en la muerte de su Hijo, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la ira de Dios manifestada, que es muerte. Lo que decía nuestro compañero, la misma muerte es una consecuencia de esa ira, pero esa muerte se imputó en el Señor Jesucristo, y su justicia se imputa en nosotros. Entonces vemos que la ira de Dios en estos momentos está sobre quien rehúsa creer en el Hijo de Dios. Esa es una excelente noticia que tenemos, y es que tenemos una solución para no estar, ¿cierto?, bajo la ira de Dios. Lastimosamente muchos, y la gran mayoría en estos momentos, se rehúsan en creer en las buenas noticias de salvación. Así es correcto. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, Efesios por ejemplo, la palabra de Dios llama al ser humano, toda aquella persona que no tiene aún un corazón arrepentido, como lo leímos en Romanos. Dice capítulo 5, versículo 6, por ejemplo, como hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 3. Hijos de ira. Vamos a darle lectura a este texto. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay dos grupos. Los que éramos por naturaleza hijos de ira, dice
el apóstol Pablo y los demás. Es decir, el que tiene un corazón arrepentido ya no es hijo de ira, pero todo aquel que se rehúsa a creer en el Señor Jesucristo y a la obra que Él hizo en la cruz, aún continúa siendo un hijo de ira. Y la herencia que tendrá esa persona es ira, la ira de Dios y un castigo eterno. La condenación. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos podemos ser salvos de la ira. 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Por Él seremos salvos de la ira. Y usted, mi querido amigo que nos ve, el mensaje en esta mañana es que aunque hay una ira divina, aunque hay un juicio, aunque hay una justicia divina que demanda el castigo del pecador, que demanda la condenación del pecador, usted puede ser salvo de la ira. Puede ser salvo de esa ira. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, repito, primer libro o primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice que el Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera. ¿Y a qué ira venidera está hablando ahí? Pues a la ira de Dios que se derramará sobre todo aquel que se rehúsa a creer, todo aquel que tiene un corazón no arrepentido. Pero aunque estamos hablando todavía de la mala noticia, es inevitable ver también la buena noticia. Es como cuando hablamos de la noticia de la salvación y de la gracia de Dios, es inevitable hablar de ello sin mencionar la mala noticia. Claro. Entonces, cuando hablamos de la mala noticia, es inevitable mostrar la luz por medio del Señor Jesucristo, de que podemos ser salvos de la ira por medio del Señor Jesucristo. Siendo hijos de ira, hijos de desobediencia, podemos llegar a ser hijos de Dios, hijos de luz, y esto solamente es por medio de Jesús. El pecado, la ira de Dios fue imputada en el Señor Jesucristo, lo mencionó Mario hace un momento. Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo es posible que la palabra del Señor diga en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que el que no hizo pecado fue hecho pecado? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante dice que Jesús fue hecho maldición? ¿En qué cabeza puede caber esto? Pues lo cierto es que cuando Jesús estaba en la cruz, Él exclamó unas palabras en hebreo, si no estoy mal, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim, Elohim, alabá sabactaní. Ajá, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vamos al Antiguo Testamento, son palabras del Salmo 22. Así es, cómo se manifestó la ira de Dios en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Eso lo encontramos en Isaías 53, a partir del versículo 5 podemos leerlo. Dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vemos aquí que nos repite otra vez Isaías el profeta que todos nos descarriamos, pero Dios tenía una solución, y fue que imputar el pecado en el Hijo
y a través de eso también su propia ira. Por eso el Señor fue abandonado en la cruz, porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado, ¿cierto? Y en ese momento el pecado estaba siendo justificado en la cruz del Calvario. Dice, fue molido por nuestras rebeliones, su sangre fue derramada por nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre el Hijo, el que no había cometido pecado, el que no había hecho nada malo, recibió el castigo de la ira de Dios, de la muerte, una muerte realmente cruel. Dice molido, y literalmente fue molido, ¿cierto? Porque en muchas películas vemos de pronto al Señor con la corona y unas goticas de sangre, pero en realidad los libros históricos y nos cuentan que en realidad Él fue molido. Dicen que no había hermosura en Él, ¿cierto? Su rostro fue destrozado. Algunos libros cuentan que se le inflamó mucho un ojo y su rostro estaba inflamado. En realidad él tenía un aspecto de una persona totalmente torturada. Esa fue la ira de Dios cayendo sobre el Hijo, sobre su propio Hijo. La ira que era contra nosotros, que se debió manifestar hacia nosotros, Él la recibió por nosotros, porque Él nos amó, como dice Juan, ¿cierto? Vemos que Dios es un Dios de ira, pero también es un Dios de misericordia, también es un Dios de amor, y Él muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos y murió en el lugar que nosotros debimos ocupar. Él fue abandonado por el Padre, ¿cierto? Clamó a Dios porque lo había abandonado. ¿Debido a qué? A ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Como decía mi compañero, es algo que no podemos ni comprender, ¿cierto? Esa misericordia que tuvo por nosotros, porque en realidad ninguno de los seres humanos puede decir en algún momento que hizo lo bueno, que hizo lo que Dios establecía en su palabra, porque en realidad todos, absolutamente todos, nos descarriamos, todos nos perdimos, pero como nos enseña el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él fue por esa oveja perdida, nos rescató, nos perdonó, a través de su misericordia nos mostró el camino, ¿cierto? Nos dijo, ven, sígueme, como a una oveja que sigue a su pastor. Nos guió por su camino y nos incita, nos invita, hoy en día, ¿qué? A todos los días tomar su cruz y seguirle cada día. Esa es también la excelente noticia, a pesar de que la ira de Dios se manifestará en el día del juicio, que en algún programa, como anuncia nuestro compañero, algún día tocaremos ese tema, el día de que la ira de Dios se manifestará sobre esta humanidad, el día del juicio. Pero nosotros podemos estar tranquilos, ¿cierto? Los que no rehusamos creer a ese anuncio, los que no rehusamos creer en el Señor Jesucristo, en los que no rehusamos ese amor tan grande que Él nos ha brindado a través de la muerte de su amado Hijo. Y es algo que nos llena de alegría, de gozo, a pesar de la mala noticia que es que Dios está irado contra la iniquidad, porque en realidad el hombre se apartó de Él. Hemos sacado a Dios de todo y vemos las consecuencias, ¿cierto? Este mundo está lleno de corrupción, es totalmente pecaminoso, o sea, todo por donde lo miremos, lo que toquemos de este mundo está totalmente contaminado por la maldad, por la iniquidad. Pero tenemos esa excelente noticia, y es que el Señor Jesucristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que la ira de Dios sea quitada de nosotros, para que la ira de Dios en el día del juicio no tenga nada que ver con nosotros. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos un abogado, ¿cierto?, que intercede por nosotros y que ya tiene el precio de nuestra salvación en su sangre. O sea que podemos estar tranquilos de que en el día del juicio final, en el día que la ira de Dios se manifieste sobre todos los hombres, nosotros podemos estar tranquilos de que tenemos paz para con Dios a través de de su Hijo y de la sangre derramada de Él en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, podemos decir que Él recibió en su cuerpo la ira de Dios. Él no murió por accidente. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz no fue porque los judíos fueron unos traicioneros, no fue porque los romanos eran personas muy malas, muy sangrientas. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue por tu pecado y por mi pecado. En conclusión, entonces, porque el tiempo se nos agota, podemos decir que
El Evangelio consiste en dos noticias, una mala noticia y una buena noticia. Primero, todos hemos pecado. Todos hemos pecado, y como lo mencionamos en el programa anterior y en este, el sexto programa, todos hemos pecado. El pecado nos condena. El pecado nos condena, y eso lo hemos visto y esperamos haberlo probado por medio de los pasajes que leímos. El pecado nos condena. Pero hay una buena noticia también, y es que Cristo llevó nuestro castigo, que fue lo que hablamos ahora al finalizar. Cristo llevó nuestro castigo en la cruz. Cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, era porque la ira de Dios estaba cayendo sobre Él. El Padre Dios abandona a Jesús en la cruz, porque en Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que dice que Él llevó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Un Dios justo, un Dios santo, tenía que castigar el pecado. Era la única forma de nosotros ser perdonados, de tener acceso al reino de los cielos, era que el pecado fuese castigado. Y el ser humano no puede soportar la ira de Dios. Era necesario que aquel cordero, aquel sacrificio, fuera Dios, porque solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Y la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, dice Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Entonces la salvación no nos pertenece a nosotros. Nosotros no podemos hacer obras tan grandes como para ganarnos la salvación. No la podemos comprar. Cristo la compró en la cruz. Él recibió la ira y el castigo de Dios fue sobre Él, para que nosotros pudiésemos tener acceso hacia el Padre. Y esa, mi querido oyente, es la buena noticia del Evangelio, en que siendo aún pecadores, estando perdidos, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces me despido de toda la teleaudiencia. Muchas gracias por ver el programa. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Quisiera decir que lo bueno de todo esto es que ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos de Dios. Dios nos concedió el ser hechos hijos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El Señor nos dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que no nos rehusamos en creer en Él, tenemos acceso y tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es algo que no se puede comparar absolutamente con nada que este mundo nos pueda ofrecer. Ser hijos de Dios y tener la herencia de la vida eterna es algo que no podemos comparar con nada que nos ofrezca este mundo. Hasta una próxima oportunidad, y espero que haya sido de edificación el programa, y entonces quedamos así para que podamos seguir adelante con la edificación del cuerpo de Cristo. Y si alguno de los oyentes, de los televidentes, no